¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y continuando con nuestro curso y específicamente abordando la fenomenología del trabajo en relación de dependencia, tanto en el ámbito privado como lo analizamos y lo abordamos en el anterior video, y ahora en esta charla en la que quiero plantear y acercarles el conocimiento de las normas reguladoras del empleo público. Como lo expliqué en el anterior video y también es de común y notorio conocimiento, el empleo público es fundamental para el funcionamiento del Estado, teniendo en cuenta siempre que el Estado es la nación jurídicamente organizada y teniendo en cuenta el rol activo que debe tener el Estado en funciones básicas y no básicas también del desarrollo humano, desde cuestiones asistenciales, como formas de otorgamiento de derechos, salud, educación, justicia, incentivos económicos, desarrollo. El Estado tiene, a mi criterio, un rol preponderante en la potencialidad y en el desarrollo de la plenitud humana y es el máximo garante de la protección de los derechos internacionales que la Constitución nos otorgan por nuestra condición de humanos para una vida plena, como lo reiteré. O sea, así tan importante es que comprendamos la fenomenología del empleo público. Está regulado el empleo público en el ámbito nacional y cada estado provincial, como recuerdan, tal cual lo recuerda, lo manifiesta nuestra Constitución Nacional, es un estado federal, o sea, tenemos un estado centralizado con diferentes provincias que son estados autónomos y potestades y capacidades regulatorias. En torno a la ley de empleo público tenemos la ley de empleo público nacional, que es la 25.164. Esta ley la voy a subir a la plataforma para que tengan acceso y la puedan leer. Esta ley de empleo público nacional se complementa con la 24.185, que es la ley que regula las convenciones colectivas, porque la ley de empleo público nacional, como toda ley laboral, como tal cual lo explicamos cuando nos referimos al empleo privado, otorgan derechos que son el piso. Las convenciones colectivas pueden otorgar mucho más derechos que los otorgados por la ley. Pero teniendo en cuenta la ley de empleo nacional, 25.164, y la ley que sanciona el derecho a las sanciones a las convenciones colectivas es la 24.185. El Estado Nacional establece en su ley, sancionada por el Congreso de la República, los requisitos para el ingreso a la administración pública, las provisiones, los derechos, los deberes, las sanciones, los procedimientos que existen tanto para la terminación o la culminación de un vínculo de empleo con el Estado en todo su articulado y que es el mismo que se repite en todas las normativas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos la ley 471 del año 2000, que es la ley de empleo público de la ciudad, que es, a mi criterio, un poco más amplia, más específica, en absoluto contradictoria con la 25.164, pero que respecto a determinadas particularidades o condiciones, derechos y deberes, es un poco más explícita y específica que la ley nacional, pero la ley nacional se remite un poco más a los convenios colectivos. Estamos hablando siempre, en todos los ámbitos, del personal civil de la nación. Y una ley también que es muy interesante tener en cuenta en este marco normativo de empleo público, que es la ley de asociaciones gremiales, fundamental, la 23.551. O sea que en el marco de lo que sería la nación y la ciudad de Buenos Aires, tenemos ordenado el espectro normativo positivo. Reitero, la ley de empleo público nacional, 25.164. La ley que regula los convenios colectivos a nivel de empleo público nacional, la 24.185.
La Ley de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la 471 del año 2000 y la Ley de Acciones Sindicales es la 23.551. Pasando a analizar específicamente y dentro de lo que denomino el fenómeno y las características de lo que es el empleo público, tanto en el ámbito nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires, surge claramente de la ley la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan acceder de acuerdo y como único requisito de su idoneidad a trabajar en el Estado nacional o también en el Estado de la ciudad. O sea, todos tenemos derecho a presentarnos con la finalidad de poder ingresar a los cargos públicos. El requisito, las leyes, ambas leyes, tanto la nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires, establecen en su espíritu el criterio de la idoneidad, o sea, la capacidad profesional, técnica que tiene que tener el agente que va a ingresar al Estado para prestar su servicio, que siempre es un servicio público, es un ciudadano que ingresa a la administración para ofrecer los servicios que presta el Estado a otro ciudadano. O sea, es sumamente importante y el empleo público, como lo es en nuestro país y en todos los lugares del mundo con una protección importante jurídica al trabajo, un empleo de importancia y suma jerarquía. Y así debe tomarse desde el Estado, y esa debería ser la obligación que tiene el Estado en proteger a lo que denominamos el trabajo público. Incluso está regulado en la Constitución Nacional, como lo mencionamos en el artículo 14, que el Estado, cuando se refiere a los derechos con los cuales va a proteger al trabajo, respecto al empleado público, refiere específicamente su estabilidad, que es el centro, la base de esta relación de empleo, junto, a mi criterio, a las formas de ingreso, idoneidad y concurso público, junto a sus derechos y sus obligaciones, los cuales están en la ley, que las leyes que mencioné precedentemente. Los derechos esencialmente son de respeto, lealtad, buena fe, efectivo cumplimiento de sus tareas. El Estado también tiene el deber de prestar condiciones de salubridad en el desarrollo del trabajo, remuneración adecuada a las convenciones colectivas, salario digno, condiciones de respeto y de estabilidad, otorgamiento de licencias por diferentes circunstancias, como fenomenología social que le sucede a un trabajador, como puede ser estudio, como puede ser licencias por fallecimiento de algún familiar, licencias por enfermedad, licencias por enfermedades de larga duración, como lo establece la 471. O sea, el empleo público tiene toda una serie de regulaciones muy similares al empleo privado, con algunas características distintivas. Esencialmente, o sea, tenemos el cúmulo de derechos y obligaciones que hay entre empleador y empleado. Una cuestión distintiva son las formas de terminar el vínculo en torno a las sanciones. Me refiero a esto específicamente. En ambas leyes, de Empleo Público Nacional y el Gobierno de la Ciudad, la 421, se establecen las formas de sanciones disciplinarias que el Estado puede aplicar a los ciudadanos que trabajan como dependientes del mismo. Las sanciones son el apercibimiento, la suspensión, la cesantía y la exoneración. Son formas formas de sanciones de la más leve a la más grave, están reguladas por la ley. Las diferencias que existen entre cada una esencialmente radican en la gravedad de la sanción. En todas las sanciones se impone como necesario
la formación de un sumario administrativo, aunque si bien, o sea, en una consonancia con el respeto al trabajador público y la estabilidad del empleado público, al trabajador no se lo puede despedir de manera antojadiza. Tiene como una ultra protección constitucional, y en este caso está dado por la necesariedad de la formación de sumarios en los cuales se respeta el debido proceso. O sea, a quien se le aplica una sanción disciplinaria tiene el derecho de ser oído, de obtener una resolución luego de haberse defendido en un procedimiento sumarial, y también, de acuerdo a las leyes, de poder apelar al Poder Judicial para que esa resolución que le impuso una sanción pueda ser revisada por el otro poder, porque estamos hablando que el empleo público que regulan estas leyes es el cual está vinculado al personal civil de la nación, o sea, al Poder Ejecutivo. La ley 471, respecto de las sanciones que establece, determina los procedimientos que tienen que existir sumariales, y establece claramente en el artículo 51 que quedan exceptuados del procedimiento de sumario previo los apercibimientos, las suspensiones por un término inferior de 10 días, y el personal no podrá ser sancionado sino una vez por el mismo hecho. Esto es por el principio que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Pero esencialmente dice que quedan exceptuados del procedimiento de sumario previo los apercibimientos y las suspensiones por un término inferior a 10 días. A mi criterio, estos incisos del artículo 51 violan el debido proceso. Y creo que siempre el empleado público, cuando recibe una sanción, por mínima que sea, aunque no se le haya abierto un sumario, si realmente esa sanción es arbitraria, es infundada y es injusta, por más leve que sea, siempre como condición sine qua non tiene que elevar y presentar una nota ante la autoridad administrativa inmediata al superior, haciéndole saber su disconformidad, e incluso también es recomendable el envío de una carta documento indicando que ese apercibimiento no corresponde y precisando de manera taxativa y específica el motivo por el cual no corresponde. Eso para evitar que con el transcurso del tiempo pueda montarse una persecución laboral o política contra ese trabajador y haya antecedentes creados por el mismo trabajador para, llegado el caso de acudir a la entidad judicial, tenga modo de defender y revertir esa sanción. O sea, a mi criterio, en todas las sanciones debería formarse un sumario administrativo. Claro, con sentido común podrán decir que, bueno, cada apercibimiento que se forme un sumario sería muy engorroso para la administración. No es un tema que competa al trabajador que lo están sancionando. Para él, un apercibimiento o una suspensión menor de 10 días puede ser muy importante y tendría que plantear su queja y su posibilidad recursiva en la vía administrativa para que se respete su derecho a defensa. Es un criterio muy importante a seguir. Respecto al régimen de licencias, tanto en la ley nacional como en la ley de la Ciudad de Buenos Aires se establecen los mismos tipos de licencias en líneas generales. Voy a abocarme específicamente al régimen de licencias, o a recordarles del régimen de licencias de la ley de la ciudad, la ley 471 del 2000, aunque no se olviden que la ley nacional va a estar subida en la plataforma. Establece el artículo 16, en el capítulo 6, las licencias de las cuales gozan los trabajadores del gobierno de la ciudad. Y tenemos el descanso anual remunerado, las afecciones comunes, las enfermedades de familiar a cargo, enfermedad de largo tratamiento, maternidad, adopción, exámenes, nacimiento de hijo, matrimonio, fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese en convivencia, en pareja, de hijos, de padres, de hermanos y de nietos,
cargos selectivos, designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes y donación de sangre. Del artículo 16 hacia abajo, en el capítulo 6, nos fijamos y vamos a estar los días de licencia con los cuales, de los cuales gozamos. Hay una cuestión que también consultan bastante seguido las personas que tienen más antigüedad en el gobierno de la ciudad, y es que el artículo 17 establece que al efecto de los beneficios que otorga la antigüedad laboral se tiene en cuenta como una misma relación el periodo en el cual el agente cumplió sus tareas en la ex municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Respecto del descanso anual remunerado, las vacaciones, está en el artículo 18 y es de simple lectura: 14 días corridos cuando la antigüedad no exceda 5 años, 21 días corridos cuando es mayor de 5 y menor de 10, 28 días corridos es cuando la antigüedad es entre 10 y 20 años, y 35 días corridos cuando exceden los 20 años. Una cuestión también importante a tener en cuenta es las licencias por afecciones comunes. También tengan en cuenta que son 45 días corridos por año calendario con goce de haberes. Y una licencia en la cual también se realizan muchas consultas en estos tiempos son las licencias por enfermedad de largo tratamiento. A tener en cuenta, el trabajador del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene derecho, cuando padece una enfermedad de largo tratamiento conforme al certificado médico y los estudios que se le realizan y debidamente informado el gobierno de la ciudad, o sea, su empleador, a tener una licencia de 2 años con goce de haberes al 100%. Vencido este año, tienen derecho a 1 año con el 75% del goce de sus haberes. Si vencido este tercer año al 75% no está en condiciones de volver a trabajar y está en condiciones de obtener un beneficio, una jubilación por invalidez, un beneficio social por invalidez, el gobierno de la ciudad autónoma le va a otorgar un subsidio que va a consistir en el 30% de su mejor remuneración normal y habitual, hasta tanto el beneficio previsional le sea concedido, y este beneficio no puede exceder los 2 años. Está en el artículo 21, cuando regula la licencia por enfermedad de largo tratamiento. Luego tenemos las regulaciones de licencia por maternidad, adopción, cuidado de hijo, licencia por exámenes. Recuerden que son 5 días corridos y máximo de 28 por año. Por fallecimiento familiar, acá determine qué familiar puede ser: pareja conviviente, hijos, nietos y padres, 3 días seguidos. Las licencias por cargos electivos, que incluyen los cargos gremiales. En ese caso puede retomar o se le preserva su empleo hasta 30 días de haber finalizado su mandato. La licencia por donación de sangre es importante. Un día laborable puede tomar puede tomarse la licencia para donar sangre y lo puede hacer 2 veces al año. O sea, en definitiva, la ley 471 y la ley de empleo nacional regula toda la vinculación de prestación de empleo del ciudadano que ingresa a trabajar en el Estado nacional o de la ciudad, de acuerdo a la norma que estuvimos refiriendo. Y esencialmente a tener en cuenta también es lo siguiente: recordar siempre las formas en las cuales el Estado puede interrumpir la relación, y las sanciones disciplinarias. Apercibimiento y suspensión son sanciones disciplinarias que no producen la ruptura de la relación. En cambio, sí, la cesantía y la exoneración. Pero siempre tenemos que recordar que está vigente el debido proceso, que tenemos derecho a defenderlos tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. En el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el remedio procesal que podemos utilizar ante graves violaciones a esta ley que acabo de explicar es a través de los recursos de amparo
ante los juzgados contenciosos administrativos y tributarios de la ciudad. O sea, tenemos derecho, una vez agotada la vía administrativa, una vez consideramos que se está violando gravemente uno de nuestros derechos básicos, porque estas leyes que regulan el trabajo, que está protegido por la Constitución, tiene un carácter esencialmente de protección fundamental a nuestros derechos humanos a obtener el trabajo, y con ello todo el abanico que se abre, porque tenemos la obra social, tenemos la salud, tenemos posibilidades de créditos, tenemos la vivienda, y también la protección que el Estado, en su carácter de prestador de bienestar social, otorga a nuestra familia. O sea que es más que la protección del empleo, es todo lo que ello implica. Por eso tenemos la posibilidad y debemos exigir, cuando es vulnerada de manera arbitraria, infundada, los derechos que nos otorga esta ley, tenemos la posibilidad de exigir al Estado a través del Poder Judicial que se nos respete, y llegado el caso de exoneración o cesantía, que sea devuelto, o sea, que seamos restituidos en nuestro puesto de trabajo, y en el caso de cualquier otro derecho, exigir el cumplimiento de la ley por parte del Estado. En definitiva, esto es, en líneas generales, cómo juegan las leyes protegiendo al trabajo del ámbito del empleo público para cumplir con la manda constitucional.